Bueno, ya sabe que en esto de las cifras de las manifestaciones todo se vuelve relativo. Hablan de 600,000, hablan de 1 millón, hablan de 2 millones en todo el país. Las manifestaciones de ayer domingo en España. Las 52 capitales de provincia, en rechazo todos ellos, que el gobierno, al acuerdo que el gobierno encabezado por Pedro Sánchez, hizo con los partidos independentistas. Luego de amnistías en 2017, que ilegalmente proclamaron la separación de Cataluña al noreste de aquel país. Pedro Sánchez ha apoyado a los partidos nacionalistas vascos con privilegios fiscales y el control de la sanidad pública. Los manifestantes reprocharon estas actitudes de Sánchez, a quien acusaron de buscar a toda costa la mayoría absoluta y así ser investido el próximo jueves 16 de noviembre por 4 años más. Bueno, hacemos contacto con Joel Piña, profesor internacionalista de la UNAM. Joel, ¿ante qué estamos? Bueno, antes que nada, Joel, gracias que estás con nosotros. Te diría oye, las tomas que se ven desde allá, desde hoteles o edificios, se ve una cantidad de gente, por lo menos en Madrid, enorme. A ver, ¿ante qué estamos, Joel? Y gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, Javier? Un gusto saludarte y al contrario, gracias a ti por la invitación. ¿Qué pasa en España? Nos preguntamos hoy al inicio de la emisión. Pues mira, lo que pasa es que desde hace varios días, y bueno, desde hace varios meses, hay una inconformidad muy grande por la forma en la que ha gobernado el actual presidente Pedro Sánchez, y dado que no obtuvo los votos necesarios en las elecciones pasadas, está requiriendo de un mayor número de votos, sobre todo de partidos pequeños dentro del Congreso español, para que obtenga los 179 votos que necesita para que vuelva a ser elegido presidente, es decir, reelecto como presidente de España ante los embates que recibe por parte del Partido Popular y de Vox, que son partidos de extrema derecha que de alguna forma están alentando todos estos movimientos a partir de un hecho muy concreto y pues casi con muy pocos precedentes, que es esta ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social de Cataluña, que de hecho el día de hoy en España ya se registró ante el Congreso para que sea este órgano colegiado y el Senado quienes lo discutan para su eventual aprobación. Entonces, esta ley orgánica de amnistía, que en pocas palabras lo que hace es otorgar la amnistía, valga la redundancia, a aquellas personas que hayan cometido diferentes actos que hayan conllevado a responsabilidad penal, administrativa o contable durante diferentes acontecimientos relacionados con este famoso proceso independentista catalán. Entonces, todas aquellas personas que han cometido actos en este contexto desde el 1 de enero de 2012 hasta el día de hoy, 13 de noviembre de 2023, sí, pues recibirían esta amnistía y se les perdonaría por todos estos cargos que, cabe señalar, ya fueron en muchos casos juzgados por los jueces y las juezas apegándose al derecho. Algunos de ellos están en la cárcel, entonces los liberarían, te pregunto. Y segundo, ¿qué piensas de eso, Joel? ¿Cómo ves las cosas? Así es. De hecho, hay personas que ya están en cárcel que quedarían de manera inmediata liberados, o incluso, por ejemplo, no sé si recordemos el caso de Puigdemont, sí, que fue uno de los principales artífices de todos estos procesos que derivaron en manifestaciones donde hubo decenas o cientos de personas heridas, que incluso salió de España porque se giró una orden de aprehensión contra él. Pues obviamente al momento de que esta ley de amnistía entrara en vigor, él podría regresar a España, porque esta propuesta de ley, como es hasta ahora, señala que quedarían sin efecto las órdenes de busca y de captura e ingreso en prisión de aquellas personas que resulten pues beneficiadas por esta amnistía. ¿Y qué pienso, Javier? Pues es algo muy complicado porque hay muchas posturas sobre esta ley de amnistía. Obviamente los partidarios del Partido Popular Socialista Español, del PSOE, que es el partido del actual presidente Pedro Sánchez, y aquellos partidos que le están tratando de conceder los votos, pues obviamente están a favor de esta legislación, pero hay muchos en contra, incluso la propia ciudadanía. ¿Por qué? Porque se argumenta en primera instancia, Javier, que la figura de la amnistía no está contemplada en la Constitución española, ¿sí? Como sí ocurre con otras figuras como podría ser el indulto. Pero en el caso de la amnistía no está contemplado. Pero precisamente este es el argumento que esgrimen aquellos que están a favor. Es decir, dicen, si no está
contemplado en la Constitución, pues tampoco hay una prohibición expresa de esta institución jurídica y por lo tanto es válida, ¿sí? Y también se le critica pues que esta ley, digamos, anularía todas las sentencias que ya fueron emitidas por juezas y jueces que se apegaron a derecho para cumplir con sus funciones de juzgar. Entonces, aquí también se estaría hablando, y muchos analistas se refieren a esto, a esta sobreposición del poder legislativo, que es finalmente el que adoptaría esta ley, sobre el poder judicial, que es el encargado de juzgar como así lo determina la Constitución. Entonces se habla de este desequilibrio de poderes, el cual pues pondría en duda la continuidad de un Estado democrático y constitucional de derecho como lo es España. Como que esa historia la hemos visto también por este país, ¿va? Por el nuestro. Oye, en términos del legislativo y el poder judicial, déjame plantearte, todo ello para tener el apoyo de los catalanes, de Cataluña, para ser presidente de España otra vez. Así es, si uno lee, por ejemplo, el preámbulo del proyecto de ley que se presentó, y se dice que es un paso necesario para superar estas tensiones independentistas, ¿sí? De alguna forma que han generado una desafección de la sociedad hacia la democracia y sobre todo para evitar problemas que podrían agravarse en los próximos años. Pero sabemos que en realidad la elaboración y eventual aprobación de esta ley, Javier, pues es una condición que han pedido, digamos, diferentes partidos que no han estado 100% a favor del gobierno de Pedro Sánchez para recibir los votos. Además del PSOE, por ejemplo, Sumar, Esquerra Republicana Cataluña, el partido Junts, el Partido Nacionalista Vasco, el Bloque Nacionalista Gallego, la Coalición Canarias, que son partidos más pequeños, pero que al otorgarle los votos a Sánchez obtendría estos 179, que sería la mayoría para que sea reelecto como presidente de España. Y en contra, pues el Partido Popular, que de hecho tiene la mayoría parlamentaria y resultó ganador en las elecciones pasadas, y el partido Vox, que digamos es el partido más de extrema derecha dentro de esta ideología política española. De hecho, han convocado a discusiones para analizar la probable convocatoria a una huelga general. Sí. Es decir, no solo lo que estamos viendo de manifestaciones y de parálisis, digamos, de la economía en ciertas ciudades, etcétera, etcétera, sino que la intención es convocar una huelga general que, como sabemos, pues implicaría la suspensión simultánea de prácticamente todas las actividades laborales del país, con todas las repercusiones económicas que esto tendría y que además está generando ya mucha desconfianza por parte de diferentes actores de la Unión Europea. Sí, y Pedro Sánchez, ¿cómo queda? Es una jugada muy audaz la de Pedro Sánchez, ¿no? En términos políticos, de estrategia política. Y déjame, además de esto, ¿qué piensas? Y agregaré otra cosa para cerrar. A ver, Joel, ¿por dónde crees que vaya por dónde terminarán las cosas? Se tienen que poner de acuerdo. Tiene que haber un gobierno. Sé que mientras gobierna Pedro Sánchez, pero tiene que haber un gobierno derivado de haber adelantado las elecciones. Sí, desde luego. Es una jugada, digamos, muy audaz, pero también con mucho riesgo. ¿Por qué? Porque está perdiendo credibilidad democrática. Sí, ya la había perdido desde hace meses y ahora lo está haciendo más. En una coyuntura muy especial donde, pues además recordemos que España asumió la presidencia pro tempore del Consejo de la Unión Europea durante este semestre, entonces es un país que está siendo muy observado. Entonces cualquier pérdida de credibilidad o de legitimidad de las diferentes acciones gubernamentales que tome Pedro Sánchez no tendrán solo repercusión en España, sino en la Unión Europea. Es necesario que haya un acuerdo entre los diferentes partidos políticos. Lo más seguro es que esta ley de amnistía, que cabe señalar, hoy solo la firmó el PSOE, cuando se supone que la tendrían que haber firmado todos los demás partidos, pero todo indica que esto va a ocurrir en el transcurso de estos días, antes de que el 15 y el 16 de este mes se abra, digamos, este proceso para determinar el futuro del Ejecutivo Federal. Oye, ¿seguirá siendo presidente de España Pedro Sánchez? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Se habla, de hecho, de la probabilidad de que el PP y Vox logren que se convoque a elecciones generales nuevamente, pero yo lo veo muy difícil. No creo que ahorita el país esté preparado, dada esta digamos, dispersión y dada esta polaridad
Sí. que hay en toda la sociedad, pues sería un proyecto con muy poca eficacia desde mi perspectiva, pero bueno, el futuro es muy incierto. Joel Peña, te mando un saludo y gracias, buenas noches. Un abrazo, Javier, muy bonita noche. Gracias a ti. Bueno, vamos.